En este jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 7, 24 al 30. Pero hoy, 11 de febrero, la Iglesia recuerda también a la Virgen de Lourdes. Recuerda las apariciones de María a Bernadette en el año 1858, muy cerca a Lourdes. En esas apariciones, María nos invitó a vivir una vida de oración y más evangélica. María de Lourdes es también la patrona de los enfermos. Volvamos ahora a la lectura de hoy y les leo el texto citado. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro y Sidón. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Y él le dijo: «Deja que coman primero los hijos. No está bien echarle a los perritos el pan de los hijos». Pero ella replicó: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Y él le contestó: «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Y al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama, y el demonio se había marchado. El relato de hoy inicia diciéndonos que Jesús partió de la región de Genesaret y fue a la región fronteriza de Tiro y Sidón, fuera de Israel, a territorio pagano. El territorio de Tiro y Sidón se encontraba en la costa del Mediterráneo, al noroeste de Galilea, en una zona que hoy pertenecería al Líbano. Era territorio habitado por una población mixta de sirofenicios, en su mayoría, y judíos, pues era frontera con Galilea. Bueno, pues resulta que esa región fue territorio de misión de la primera iglesia, y parece que la comunidad de Marcos misionaba en esa zona. De hecho, en el relato evangélico, la ida de Jesús al territorio de Tiro y Sidón parece un poco abrupta, pues había estado recorriendo los pueblitos de la región de Genesaret, curando y enseñando, y de repente partió hacia territorio pagano sin motivo alguno. Esto lleva a pensar que tal vez Marcos se está dirigiendo a los de su comunidad que en los años 70 vivían en esa región de misión, pues sabemos que ese fue el ambiente en donde Marcos escribió su evangelio. Nos dice el texto que Jesús se alojó en una casa procurando pasar desapercibido. Podemos suponer que la casa en la que se alojó fue de alguna familia judía de la zona, pues sabemos que Jesús fue un judío observante y que va a respetar la ley de Moisés, salvo en los casos en que entrase en conflicto con el Padre y su voluntad. Y sabemos ya que en esos casos Jesús se saltará la ley y hará lo que el Padre quiere. La ley decía que si un judío entraba en casa de un pagano, quedaba contaminado. Por tanto, hemos de pensar que, como lo haría todo judío observante, Jesús debió evitar contaminarse legalmente. Además, el texto nos dice que procuraba pasar desapercibido en una región en donde no había muchos que lo conociesen. Por tanto, podemos suponer que su deseo era poder descansar un poco. Pero el texto nos dice que no logró pasar inadvertido, pues una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida que Jesús había llegado y lo fue a buscar. Este hecho nos recuerda aquel pasaje en donde Jesús y los suyos deciden ir a descansar a un lugar solitario, pero al llegar se encuentran con que la gente los había seguido. En esa ocasión el texto nos dijo que al desembarcar vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. Y nos dijo Marcos que al terminar su enseñanza tuvo lugar la multiplicación de los panes. Parece que el trasfondo del relato de hoy es precisamente la multiplicación de los panes. Y la enseñanza que nos ofrece el texto es que también los paganos, aquellos rechazados por los judíos, están invitados a comer del pan de Jesús. Entonces el evangelista nos presenta el caso.
Se trataba de una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, una madre que buscaba ayuda para su hija que estaba endemoniada. Como saben, en aquel tiempo algunas enfermedades que no se entendían o que no tenían explicación se atribuían a demonios, como por ejemplo la epilepsia. Pues resulta que esta mujer pagana había oído hablar de él y estaba segura que la podía ayudar. Tal vez la fama de Jesús se debió a la misión de la primera iglesia en la región de Tiro y Sidón. Y entonces dice el texto que la mujer fue a buscarlo y se le echó a los pies. Postrarse a sus pies es un signo de adoración, de reconocimiento de la divinidad de Jesús y de su poder. Pero también describe al discípulo, pues discípulo es aquel que se pone a los pies de su maestro. Tal vez este gesto indica que la mujer era una cristiana de la comunidad de Marcos. Y para que entendamos la situación, Marcos nos explica que la mujer era griega, era una fenicia de Siria, es decir, era una pagana de cultura griega, de lengua y costumbres griegas, y además una fenicia de Siria, lo que nos explicaría su raza. La mujer probablemente había sido una cristiana venida del paganismo. Entonces nos dice el texto que la mujer le rogaba que echase el demonio de su hija. La mujer estaba angustiada y solo quería que su hija se curase. Pero nos sorprende mucho la respuesta de Jesús. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien echarle a los perritos el pan de los hijos. Aquí, los hijos son los judíos, el pueblo de Dios. Ellos tenían la clara conciencia de ser el pueblo elegido, con quien Dios había hecho una alianza, un testamento. En consecuencia, la buena noticia debía llegar primero a los judíos, y estos, por ser los hijos, debían quedar saciados, satisfechos. La historia nos enseña que fue solo cuando los judíos rechazaron la buena noticia, cuando la iglesia se volvió hacia los paganos, hacia los no judíos. La iglesia sostiene que por medio de Jesús, Dios hizo una nueva alianza, un nuevo testamento, con todos aquellos que deseen aliarse con Dios. Y así la iglesia se convirtió en el nuevo pueblo de Dios, en sus verdaderos hijos. Bueno, pues la frase dura de Jesús es: no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Sucedía que los judíos descalificaban a los paganos y en su lenguaje cotidiano los llamaban despectivamente perros. Sin embargo, aquí Jesús atenúa la dureza de ese calificativo despectivo y en vez de perros habla de perritos, de cachorros. Así está en el texto griego. Entonces Jesús le aclara a la mujer que el pan de vida que Él ofrece, es en primer lugar de los hijos y no de los paganos, pues así estaba en la Escritura. Por tanto, los hijos debían comer primero y después podrían comer los cachorros. Entonces la mujer argumenta: es cierto, Señor. Ella está tan decidida a no darse por vencida que argumenta en contra usando el mismo ejemplo que usó Jesús. Esto es lo que hay que hacer en nuestra oración, en nuestra súplica a Dios. Hay que insistir, perseverar. Y le dice a Jesús: pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. De esta manera, ella reconoce que los judíos son los hijos y son los primeros destinatarios de las promesas de Dios. Y reconoce que los no judíos, como ella, son como los cachorros que están debajo de la mesa a la espera de que algo les llegue, aunque sean las migajas que tiran los niños. Bueno, pues este gesto de humildad de la mujer vence la resistencia de Jesús y éste le concede lo pedido. Y le dice: anda, vete, que por esto que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Las palabras de la mujer le indicaron a Jesús que ella tenía plena fe en Él, que confiaba en Él, que creía en Él, a diferencia de los mismos judíos.
Y el texto concluye diciéndonos que, al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama, el demonio se había marchado. Es decir, estaba curada. A manera de conclusión, los invito a ver a esta mujer pagana como un modelo de fe y perseverancia. Pues así fueron los cristianos de la Iglesia antigua, que procedieron en su mayoría del paganismo. El relato nos enseña que no solo los judíos, sino también los no judíos que siguen a Jesús pueden comer del pan de su mesa, que también los no judíos son bienvenidos a su camino. En contraste con la postura de los fariseos, que son exigentes y que para comer deben tener antes las manos lavadas. La mujer de este relato solo desea el pan que sobra de la multiplicación de los panes, cualquier resto que Jesús le quiera dar. Y Jesús le da todo lo que le pide. Su fortaleza de fe no necesita de una presencia física que corrobore la curación. No es necesario que Jesús vaya en persona a curar a su hija. A ella le bastaron sus palabras y se fue convencida de que su hija había sido curada. Pidámosle pues a Dios que así como esta mujer nosotros tengamos también esa misma fe y esa perseverancia en nuestra oración, y que insistamos en pedirle lo que necesitamos, sabiendo que Él nos concederá lo pedido en el momento en que más nos convenga. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.